Reforma a la salud impuesta por decreto. Gobierno Petro emite polémica resolución que modifica el sistema de salud en Colombia. Incertidumbre por los cambios en la prestación del servicio para millones de colombianos. Hay controversia por el decreto de Petro. Varios sectores afirman que implementa puntos clave de la reforma a la salud que aún está en trámite en el Congreso. Gobierno sostiene que no modifica estructura del sistema. Contraloría General de la Nación le pone la lupa al decreto de la salud de Petro. Anuncia revisión para determinar alcance y efectos. Presidente Petro defiende lo que la oposición califica como el decretazo contra la salud. Argumenta que busca salvar el sistema y las EPS. Segunda entrega acerca del informe exclusivo sobre el aumento de los integrantes del Clan del Golfo en Colombia. Financiación también tendría relación con contratos del Estado. Ante el estancamiento de la reforma a la salud en el Congreso, el gobierno busca a través de un decreto, es decir, por vía administrativa, hacer cambios estructurales en el sistema. ¿De qué se tratan estos cambios? En Noticentro 1 les contamos. Este es el nuevo decreto 0858 que busca reorganizar los servicios para fortalecer la atención primaria, priorizar la prevención y descentralizar el sistema de salud. Una respuesta a la crisis del sistema, según el Ministerio de Educación. Sin embargo, para muchos es la reforma a la salud impuesta por decreto sin pasar por el Congreso. Pero que logrará o permitirá, de lograrse su implementación, garantizar el derecho a la salud. Hay unos temas fundamentales y es que realmente se vuelven y se fortalecen. Uno, las entidades territoriales, pero dos, cómo realmente a través de esas mesas intersectoriales de atención primaria en salud, tanto a nivel nacional como territorial, realmente los determinantes sociales van a ser abordados por los diferentes agentes, en este caso alcaldes, gobernadores, para lograr esos resultados en salud. ¿Qué cambia? Según el Ministerio, el decreto crea las redes integrales territoriales para articular a todos los prestadores. Las EPS no se eliminan, pero deberán ajustarse y coordinar con estas redes. Tal vez el riesgo más grande es que se fragmenta la prestación y la responsabilidad de los servicios. Hoy en día, un colombiano va a donde su EPS para que le entregue sus medicamentos, para que le asigne sus citas, para que le programe sus cirugías. Con el cambio, esa responsabilidad se fracciona entre la EPS y los departamentos y municipios del país. La polémica no es solo por el decreto. La legalidad de este hecho también está en entredicho. Muchos expertos aseguran que podría tener vicios y debería ser revisado en la justicia, lo que aumenta la incertidumbre para millones de colombianos. El gobierno asegura que esta implementación será progresiva. Sin embargo, el desafío ahora es que este decreto no se convierta en un caos para los colombianos. Y ante este polémico decreto de la salud en Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el rumbo de la reforma a la salud en el Congreso no tendrá efectos por el mismo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el reciente decreto expedido por el gobierno no altera la naturaleza de la reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro. Según el funcionario, se trata de una medida que no sustituye el proyecto en discusión en el Congreso. No toca para absolutamente nada lo que es la naturaleza, la columna vertebral y su idea principal, el que está ahora en el Congreso de la República. El ministro explicó que los ajustes contemplados se desarrollarán en un plazo de 6 meses y que para su formulación se tuvo en cuenta la opinión de diversos actores del sector de la salud. Con esto, el Ejecutivo busca organizar el sistema mientras se define el rumbo de la reforma estructural. La Contraloría anunció que revisará los alcances y efectos del polémico decreto que cambia el sistema de salud en Colombia. El Contralor General anunció una revisión del decreto del Gobierno Nacional que cambia las condiciones de las EPS en el sistema de salud y adopta otras disposiciones. Lo que está en juego es la vida de los colombianos. Hicimos una reunión, ustedes recuerdan, con los diferentes actores para desarmar la palabra. Yo en esa reunión manifesté de que si no se traducía eso en hechos y en realidades, pues era muy complicado. El ente de control fiscal señala que se debe buscar una concertación sobre el tema. Hay que tender unos puentes que nos permitan a nosotros tratar de conversar, articular, debatir y que esto se coloque por encima de cualquier tipo de debate político. Me parece que politizar el tema de la salud, meterlo en una confrontación, termina pudiéndonos causar a nosotros unas circunstancias que son irreparables. El Contralor dijo que se debe despolitizar el debate sobre la salud en Colombia.
Se está imponiendo la reforma a la salud por decreto, así lo aseguran algunos sectores de la salud. La preocupación por el nuevo decreto se extiende desde los pacientes hasta quienes han manejado el sistema de salud. El decretazo lo que va a hacer es politizar los recursos del sistema. El decretazo lo que va a hacer es aumentar el número de muertes. Y el decretazo lo que va a hacer es llevar a la ruina a los pacientes, porque muchos pacientes van a tener que asumir de sus propios recursos, de su plata, para poder acceder a los servicios de salud. No define con claridad la ruta del paciente y que por el contrario tiene elementos mediante los cuales se le puede incrementar las barreras de acceso a usuarios y pacientes en un contexto en el cual hemos visto. El golpe más duro vino del gremio de las EPS. ASEMI asegura que llevará el decreto a la justicia. Desde ASEMI consideramos que esas disposiciones son de naturaleza ilegal, porque se trata de unas disposiciones que van en contravía de lo que señalan ya leyes de naturaleza orgánica. Mientras el gobierno cree que el decreto es la solución, para los gremios se trata de una jugada ilegal que podría llevar a un caos sin precedente. Revuelo político en la Casa de la Democracia. Diferentes congresistas opinaron al polémico decretazo, como lo denominaron, por llevar a cabo la reforma a la salud mediante un documento, como lo expresaron. El decreto que modifica la organización del sistema de salud provocó fuertes cuestionamientos en el Congreso. Por su parte, la senadora Nadia Ablel señaló al gobierno de no querer concertar. Además, presentó solicitudes preventivas ante los órganos de control y vigilancia. Ante estos hechos, hemos presentado unas solicitudes a la Procuraduría y a la Contraloría con el fin de que se tomen medidas especiales preventivas para salvaguardar la salud de los colombianos, que es lo primordial, pero sobre todo los recursos del sistema. El representante Andrés Forero manifestó que se trata de una retaliación por la elección del senador Miguel Ángel Pinto como presidente de la Comisión Séptima de Senado. Además señaló que demandará el decreto. Ante este despropósito, anunciamos que vamos a demandar este decreto porque no vamos a permitir que el señor Jaramillo y el presidente de la República se salten a la torera al Congreso de Colombia y a las leyes del país. Sin embargo, congresistas afines al gobierno, como la senadora Marta Peralta, reiteraron que con esta resolución no se sustituye el debate de la reforma y que por el contrario garantiza acciones urgentes en el servicio de salud. Pero con este decreto lo que se está haciendo es tomando acciones urgentes, inmediatas, en el corto y mediano plazo para garantizarle la prestación de los servicios de salud a los territorios y a las poblaciones más apartadas. El senador León Freddy Muñoz expresó en su cuenta de X que se trata de cerrarle la puerta a la corrupción. Las EPS ya no podrán jugar con la salud de la gente ni quedarse con la plata pública para hacer política. Ahora las EPS se transforman en gestoras de salud y la ADRE será la única que administre los recursos, cerrando la puerta a la corrupción y al clientelismo. La expedición de este decreto se enfrenta a un contexto marcado por las tensiones políticas y ahora por las interpretaciones sobre su impacto y alcance normativo. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el decreto de la salud. Dijo que están tratando de salvar el sistema y las EPS. No estamos aquí en una ilusión. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre dos temas clave que marcan su agenda de gobierno: la transformación del sistema de salud con el decreto que plantea la reforma a la salud y la defensa de la independencia judicial en la región. Lo cierto es que si las EPS se transforman en gestoras administradoras de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, se salvan. Pero si se mantienen como aseguradoras financieras, se quiebran porque sus deudas son superiores a sus activos, incluidas las reservas técnicas que ya no tienen. En un segundo mensaje, Petro aludió al contexto político y judicial latinoamericano, haciendo un llamado a preservar la autonomía de los jueces en la coyuntura del caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Toda Latinoamérica y el Caribe deben garantizar la independencia de sus jueces. No hay justicia si la decisión judicial no es libre. Además, instó a la Organización de los Estados Americanos a convocar una sesión especial para evaluar si la Convención Americana de Derechos Humanos sigue vigente o, por el contrario, el Pacto Democrático en la región está roto. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, anunció que en agosto será emitida la primera sanción contra el que fuera el secretariado de las desmovilizadas FARC.
La Jurisdicción Especial para la Paz emitirá las primeras sanciones contra el exsecretariado de las extintas FARC por los miles de secuestros cometidos durante el conflicto armado. La sentencia se conocería en agosto. 20 días hábiles a partir de que termine la audiencia para la emisión de la sentencia. De igual manera hay que decir que hay 2 tutelas en curso que han presentado. Ninguna de las 2 se ha decidido, están en trámite, pero se ha negado en ambas tutelas que se suspenda la audiencia. Entonces, por eso es que la audiencia se puede hacer hoy, porque los jueces encargados de esas tutelas han considerado que esas peticiones no son viables. Serían más de 21.000 casos de víctimas directas e indirectas de los secuestros. La obligación de colaborar con la verdad, la obligación de pedir permiso a la JEP para poder salir del país, participar en todas las audiencias, eso es lo que mis colegas tienen que verificar que se cumpla. Por eso ellos, por ejemplo, le pidieron a muchas entidades que certificaran si ellos han venido contribuyendo también, por ejemplo, con la unidad de búsqueda. Todo eso será el objeto precisamente de esta audiencia, verificar que se han cumplido con las condiciones que están en la Constitución y la ley. El exsecretario de las FARC se enfrentaría a penas consistentes en labores de reparación para las víctimas. Diferentes vías del eje cafetero se encuentran bloqueadas por manifestaciones. La comunidad le exige al gobierno nacional mejor atención en salud. En las últimas horas siguen las manifestaciones en el eje cafetero. En la vía Boquerón, en el departamento de Risaralda, en el corredor Pereira-Manizales, marchan por 2 motivos. La crisis de la salud que afecta a usuarios de la nueva EPS con retrasos en medicamentos. 2. Las personas también hacen un llamado a autopistas del café para mejorar la movilidad y acceso, evitando la accidentalidad en varias veredas, peticiones que se han hecho desde meses atrás. Hace 2 años se han pasado ya 2 derechos de petición y Autopistas del Café ha sido muy negativo en su colaboración con este tema. Estamos encerrados en nuestras veredas. Son 5 veredas en el sector: Alto Vázquez, Alto de la Cruz, La Grecia, Guaymará, El Chuzo, Miracam, que para cruzar aquí de la salida de Boquerón hacia el retorno es un caos completo, un peligro para la vida. Las deudas de la nueva EPS con clínicas y hospitales públicos de Risaralda superan los 350.000 millones, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de estas instituciones y la continuidad de los servicios. Los manifestantes aseguran que si no son escuchados con prontitud por el gobierno nacional, seguirán con los bloqueos de manera permanente, impidiendo el paso de vehículos. En firme quedaron las sanciones disciplinarias contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, y el subdirector Sneider Pinilla. Así lo aseguró la Procuraduría. La Procuraduría confirmó las sanciones de 20 y 18 años de inhabilidad para Olmedo López y Sneider Pinilla, implicados en el escándalo de los carrotanques en La Guajira con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se pagaron sobrecostos que superaron los 16.000 millones de pesos, que equivalieron a más del 54% con respecto a los precios reales del mercado y de más de 412 millones de pesos por cada uno de los carrotanques. El Ministerio Público dejó en firme la suspensión para ejercer cargos públicos al comprobar la gravedad de las conductas. Los disciplinados desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública, por lo que calificó de manera definitiva las conductas que incurrieron como faltas gravísimas. Además del proceso en la Procuraduría, Sneider Pinilla y Olmedo López, exdirectores de la UNGRD, enfrentan procesos en la Fiscalía General de la Nación. Desde el IDEAM se vienen concretando diferentes propuestas y proyectos frente al cambio climático que se han ido implementando en diferentes regiones del país. El IDEAM lanzó los escenarios de cambio climático departamentales para los próximos 100 años, una herramienta clave para fortalecer la toma de decisiones en los territorios frente a los retos del cambio climático. En variables como temperatura, como humedad, vientos, precipitación, entonces nos permite entender territorio por territorio qué es lo que puede pasar. Entonces tenemos departamentos, por ejemplo, en La Guajira, donde se va a exacerbar justamente las condiciones de sequía y que podríamos tener incluso un aumento de más de 2 grados Celsius de temperatura en el próximo siglo. Este evento presentó los principales avances y desafíos en el análisis ambiental del país, aportando insumos técnicos esenciales para la planificación y gestión territorial que aportarán de manera positiva en cada territorio del país.
Exclusivo Noticentro 1. Esta es la segunda entrega por parte de uno de nuestros periodistas que investigó lo que está sucediendo con el Clan del Golfo, un aumento desmesurado en sus filas. ¿Están contratando con el Estado? Les contamos. Hola, muy buenas noches. Pues es un extenso informe que hizo la Fiscalía Delegada contra el Crimen Organizado, en el que detalla que los hombres del Clan del Golfo crecieron un 236% en los últimos 4 años. Pues dice la Fiscalía General de la Nación que actualmente ese grupo armado tiene más de 7.500 hombres en sus filas, los cuales han aumentado en los últimos 4 años. Pero también una alerta importante de ese informe que elabora la Fiscalía General de la Nación tiene que ver con la financiación del Clan del Golfo, pues señala el ente investigador que también esta estructura criminal se estaría lucrando de contratos del Estado e incluso ya habría permeado la política. Desde ya hace varios años sustentan sus economías ilegales no solo en el narcotráfico, sino también en la explotación ilícita del oro y el coltán, el tráfico de migrantes, la explotación de madera y demás recursos de flora y fauna, pero también en prácticas de cooptación del Estado local, a través del cual acceden a cargos públicos y a los recursos de contratación. Ante el crecimiento de las filas de este grupo armado, la Fiscalía General de la Nación propone que se tiene que replantear cómo se está combatiendo esta estructura criminal. 2025, el peor de los últimos años por una crisis humanitaria. Así lo advierte un informe recién publicado por la Cruz Roja Internacional. Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia humanitaria, según alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Si esta tendencia continúa, 2025 cerrará como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década. Entre enero y mayo se registraron 524 personas heridas o muertas por artefactos explosivos, lo que representa un aumento del 145% frente al mismo periodo del año anterior. El confinamiento de comunidades aumentó un 169% en comparación con el año pasado. En total, 85.000 personas quedaron atrapadas por el control armado, principalmente en norte de Santander, Chocó, Guaviare y Amazonas. Este deterioro estuvo estrechamente relacionado con el aumento de los enfrentamientos entre grupos armados, así como entre la fuerza pública y algunos de estos grupos. Las hostilidades generaron consecuencias especialmente graves para la población civil. El desplazamiento masivo también creció un 117%, 58.000 personas fueron forzadas a huir de sus hogares. El senador Iván Cepeda envió una alerta a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalando la injerencia de Estados Unidos en la independencia de la justicia en Colombia. El senador Iván Cepeda, junto a otras víctimas en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, alertaron a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre presiones que pondrían en riesgo la independencia judicial en Colombia. En dichas comunicaciones advertimos sobre los intentos de interferencia en la función jurisdiccional, lo cual representa una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano. El congresista también señaló que el fallo se dio en medio de una presión mediática y política, además de señalamientos contra la juez por parte de actores tanto nacionales como internacionales. Tras la lectura del sentido de fallo, se han registrado expresiones y reacciones por parte de altos funcionarios y legisladores del gobierno de los Estados Unidos que en el actual contexto pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia. Con esta solicitud, el senador busca salvaguardar el poder judicial y prevenir presiones en la segunda instancia. Hemos solicitado a ambas relatorias una intervención urgente que permita salvaguardar la integridad del Poder Judicial en Colombia, garantizar condiciones de independencia para los jueces y operadores de justicia. El llamado que hace el congresista busca garantizar la independencia judicial en el curso del proceso. En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley para determinar quiénes están detrás del flagelo de la trata de personas. En el marco del Día contra la Trata de Personas, en el Congreso de la República aprobaron en tercer debate una iniciativa que busca actualizar las acciones del Estado frente a la identificación de víctimas de este delito y también prevenir futuros casos. No es posible que en Colombia sigamos teniendo un código penal de hace 20 años que no reconoce, por ejemplo, la entrada de las nuevas tecnologías en la ejecución del delito de la trata de personas, tanto para captarlas como para explotarlas. Es muy importante actualizarlo y también incorporamos en el Código Penal un enfoque
enfoque diferencial porque la mayoría de víctimas del delito de trata son mujeres. Además de garantizar la protección y asistencia a las víctimas, esta ley también mejoraría la cooperación entre instituciones. En el 2024 se atendieron más de 416 víctimas y aún así sabemos que muchas de estas víctimas no denuncian por miedo, por vergüenza o porque no confían en las instituciones. Esta iniciativa ahora se prepara para enfrentar su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, con miras a convertirse en ley de la República. Colombia logró la cifra más baja en deforestación desde que se mide este flagelo en el país. En 2024, Colombia logró un avance significativo en la reducción de la pérdida de cobertura boscosa, al registrar la segunda cifra más baja de deforestación en los últimos años, 113.600 hectáreas. Así lo anunció la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada. Estas cifras son muy importantes porque representan el trabajo y el compromiso que este gobierno ha tenido por preservar los bosques y la biodiversidad. Con este resultado, el país completa 3 años consecutivos en una tendencia de reducción sostenida en la deforestación. Entre 2023 y 2024, aunque se presentó un incremento, la cifra sigue siendo menor a la de 2022 y casi la mitad de la registrada en 2021. Bogotá. Ante cierres masivos de bares en la localidad de Suba, comerciantes protagonizaron protestas frente al Consejo de Bogotá, exigiéndole a la alcaldía y a los concejales que intervengan ante esta situación. En las últimas horas, decenas de comerciantes del sector nocturno de Suba se congregaron frente al Consejo de Bogotá en señal de protesta. No podemos generar un problema social de esta magnitud en el que muchas familias, estamos hablando entre 2.800 y 3.000 familias, se van a ver afectadas solo en una localidad, y esto inicialmente, porque pues el anuncio es que van a seguir sellando establecimientos y ya lo están haciendo en otras localidades. Ya estamos perjudicados con la cuestión del decreto 293, que el alcalde mayor va como el cangrejo de para atrás. Antes íbamos hasta las 3, 5 de la mañana y ahora nos dejó hasta las 12 de la noche. Según cifras de los comerciantes, más de 400 locales serán sellados, generando un fuerte impacto económico no solo a nivel local, sino también distrital. La administración ha sido clara en que esto no es una persecución contra bares ni contra la economía nocturna de esta localidad, sino un compromiso con el derecho al descanso también de las familias y la buena convivencia. Nosotros hemos venido realizando una serie de mesas técnicas y esas mesas técnicas pues nos han dejado ver que no hay claridad por parte del distrito qué tipo de criterios, indicadores y demás se van a utilizar. Entonces creemos que es fundamental que la administración, estructure de la mejor manera esta estrategia. Esta medida, señalan los comerciantes, no solo ignora la diversidad del ecosistema nocturno, sino que también alimenta el estigma sobre estas actividades, sin reconocer que miles de personas dependen de este sector para su sustento. La intolerancia no da tregua en Bogotá. Atención a esta historia, lo que ocurrió dentro del sistema articulado de Transmilenio. Un sujeto fue víctima por parte de otro con arma blanca. Lastimosamente falleció. En las cercanías del portal del túnel de Transmilenio, un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca durante una riña con otro usuario del sistema de transporte público en Bogotá. En este momento estamos adelantando todas las investigaciones de tiempo, modo y lugar para establecer los hechos sucedidos y dar con el responsable. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar cualquier situación que se presente dentro de los articulados de Transmilenio. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, aunque la víctima fue trasladada a un centro médico, falleció debido a la gravedad de las heridas. Regiones. Consternación en Buenaventura, Valle del Cauca, por una nueva masacre. 7 personas fueron asesinadas. Hay consternación en el Pacífico colombiano luego de conocerse una nueva masacre en el Bajo Calima, zona rural del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. De acuerdo con la Armada Nacional, las víctimas pertenecerían al Frente Jaime Martínez de las disidencias de la FARC. La información de inteligencia que nosotros tenemos, básicamente con nuestras unidades de inteligencia a nivel general del país, es que entre ellos hubo una disputa por el poder de esta comisión, donde se robaron unos dineros ilícitos producto de sus economías ilícitas y se produjo esta masacre.
Las primeras averiguaciones dan cuenta que los 7 cuerpos que fueron encontrados en las últimas horas tenían una serie de heridas ocasionadas con armas de fuego. Entidades como Indepaz han alertado que el Valle del Cauca se ha convertido en uno de los departamentos con mayor cantidad de masacres registradas del país, con una cifra de 10 casos al 15 de julio de 2025. Crítica situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño. Se han presentado diferentes enfrentamientos. Hay un fallecido, 2 heridos y una vía nacional cerrada. Así fue el enfrentamiento que se reportó hoy en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica en Valdivia, Antioquia. Horas antes, delincuentes dispararon contra un vehículo de servicio público que cubría la ruta Medellín-Maicao. 2 personas resultaron heridas. Perpetrado por el ELN en cabeza de alias Matías. Reiteramos la recompensa que ya la gobernación de Antioquia ofertó por este criminal de 500 millones de pesos. Samir Echeverry, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, habló del panorama de inseguridad en esta zona. Hacemos un llamado de atención con urgencia al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, para que nos dé las garantías de seguridad, de tranquilidad, para que nuestros usuarios y nuestros conductores puedan utilizar libremente las carreteras de Colombia. En zona rural de Valdivia, entre las veredas La Llana y La Coposa, fue asesinado Fabio Marín. Según la denuncia, era reconocido por su liderazgo en la Junta de Acción Comunal de Tarazá. Según Indepaz, este año 93 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. A la complicada situación de seguridad en Cali se suma que el 23% de las cámaras de vigilancia se encuentran fuera de servicio. En Cali hay preocupación luego de conocerse que 1 de cada 4 cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad se encuentra fuera de servicio, lo cual ha impedido que instituciones como la Fiscalía General de la Nación puedan acceder al registro para realizar sus labores. Y en Cali tenemos un sistema de videovigilancia en crisis funcional y estructural. Más de 500 cámaras están tan deterioradas que no van a volver a funcionar y la mitad de la red de fibra óptica ya cumplió su vida útil y tiene que reemplazarse. Estamos así en gran parte por los malos manejos, como por ejemplo el contrato que se firmó en 2023 en la administración de Jorge Iván Ospina por 20.000 millones de pesos, que dejó como gran resultado para la ciudad 2 de cada 3 cámaras fuera de servicio. De acuerdo con el concejal Juan Felipe Murgueitio, entre los años 2024 y 2025 se negaron 384 de 803 solicitudes de videos a la Fiscalía General de la Nación por las fallas presentadas en el sistema de cámaras de videovigilancia en la capital vallecaucana. El DANE reveló que la tasa nacional de desempleo bajó a 8,6%. De acuerdo con la entidad, la tasa nacional de desempleo en junio del presente año bajó a 8,6%, mientras en igual periodo de 2024 se ubicaba en 10,3%. Esta es la tasa más baja en 10 años, cuando en junio de 2015 marcó niveles del 8,5%. La población ocupada pasó de 22,9 a 23,7 millones de personas con alguna actividad económica, es decir, 831.000 nuevos puestos de trabajo. Cuando revisamos lo que está sucediendo, vemos que caen en todos los dominios geográficos, es decir, en todas las grandes agrupaciones, 13 ciudades y áreas metropolitanas, centros poblados y lugares dispersos, 10 ciudades, otras cabeceras, está cayendo también la desocupación. Por ciudades, Quibdó, Riohacha e Ibagué fueron las ciudades con mayor desempleo, mientras Bucaramanga, Medellín y Santa Marta presentaron las tasas más bajas de desocupación. Este jueves, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener las tasas de interés en un 9,25%. Por mayoría, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener inalteradas las tasas de interés en 9,25% en una decisión que estuvo por fuera de las expectativas del mercado financiero. La decisión se fundamenta en los riesgos que pueda tener la inflación durante el segundo semestre del año, donde las expectativas se mantienen por encima de las metas del banco emisor. Hay que decir que la inflación ha venido bajando gradualmente. En esa expectativa no habría reducciones adicionales en la inflación a lo largo de este año. La bajada de inflación se retomaría durante el año entrante, pero se visualizan varios riesgos en ese proceso, riesgos de distinto tipo que fueron discutidos, dentro de los cuales el tema fiscal es uno de ellos. La decisión del banco fue criticada por el presidente Gustavo Petro. El gerente Villar respondió al señalar que el emisor es independiente y toma decisiones en favor de la economía nacional, tal como lo indica la Carta Constitucional.
Esa es precisamente la razón por la cual la Constitución de Colombia estableció una autonomía del Banco de la República, una autonomía para que esas decisiones fueran tomadas con criterios de mediano y largo plazo, con criterios ajenos a los objetivos de corto plazo de gobiernos que pueden ser este o el anterior o cualquiera de los que hemos tenido. El banco mantendrá su monitoreo permanente sobre la economía. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el gobierno el próximo año hará un ajuste notable en el salario mínimo. El jefe de la cartera de Finanzas Públicas destacó las cifras de inflación, las cuales ya están en niveles de 4,8%, lo cual permite ajustes considerables para el salario mínimo del próximo año. Sostuvo que este ha sido un punto clave para recuperar el poder adquisitivo de los hogares y reducir la pobreza. Se va a mantener la idea de hacer incrementos en el salario mínimo real, teniendo como criterio que estos incrementos han tenido impactos significativos en la reducción de los indicadores de pobreza, que tiene un efecto redistributivo evidente, que reafirman la claridad de que el trabajo es el único generador de valor. Defendió el proyecto del presupuesto de 2026 y afirmó que hay un gran porcentaje que es inflexible, lo que limita los recortes del gasto. Las inflexibilidades del presupuesto nacional son realmente muy altas. Las inflexibilidades del gasto llegan a cerca del 92% y por eso una contracción sobre ese pequeño margen que existe dentro del presupuesto para la reducción del gasto implicaría un efecto macroeconómico contraccionista demasiado alto. El pronunciamiento lo hizo durante la Junta del Banco de la República. La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentó finalmente cómo se va a manejar el tema de los medidores de energía en Colombia. Después de varios años para la incorporación de los medidores inteligentes de energía eléctrica del uso residencial en el país, Colombia da un paso esencial que establece las reglas de juego para su comercialización sin afectar a los consumidores. La Superintendencia de Industria y Comercio reglamentó, a través de la Resolución 40972, los requisitos y la nueva regulación para su implementación. Hay que decir que la norma no exige el reemplazo de los medidores ya instalados en los hogares, ni impone nuevas obligaciones a los usuarios del servicio. Aplica únicamente a los nuevos que se fabriquen, importen o comercialicen a partir de enero de 2026. Los usuarios residenciales no deben cambiar sus medidores actuales. La nueva reglamentación no aplica a los equipos ya instalados, sino únicamente a los que se comercialicen después de la fecha de entrada en vigencia. Además, se establece un periodo de transición de 12 meses durante el cual los medidores fabricados o importados antes del 5 de enero del 2026 podrán seguir siendo comercializados. Se tendrá una transición para migrar a los nuevos medidores que garantizan cobros ajustados al consumo real y reducción de controversias y reclamos por errores de la medición. No hay cambios respecto de la propiedad de los medidores, que seguirá en cabeza de los titulares de los predios, y la Superintendencia de Servicios Públicos seguirá siendo la encargada de su vigilancia una vez sean instalados. Se espera mejorar la confianza en la relación con los prestadores del servicio. La Agencia Nacional de Tierras recuperó 2.708 hectáreas que estuvieron en manos de paramilitares. En un operativo en conjunto con la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tierras recuperó 2.708 hectáreas. Se trata de 5 predios localizados en varios municipios de Córdoba, que en su momento pertenecieron al jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y a José Germán Sierra Pico, alias Nico, ex jefe del Bloque Central Bolívar. Estos predios estaban siendo ocupados y explotados de manera irregular por particulares y ahora pasarán a manos de los campesinos con proyectos productivos. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.186 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.020 pesos y la venden en 4.060 pesos.
Un euro cuesta 4.786 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 95 centavos. El precio interno se cotizó a 2 millones con 466 mil pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 26 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71 con 76 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,74% a 1.772 puntos. En la movida de poder que les presentamos a través de la alianza Canal 1 y La Silla Vacía, hoy hablaremos del impacto económico que tendrá la inteligencia artificial cuando, según The Economist, sea más inteligente que algunos de los humanos más brillantes. Movida de poder. Esta movida tiene el poder de cambiarlo todo. La semana pasada, por primera vez en la historia, una inteligencia artificial hecha por Google ganó medalla de oro en las Olimpiadas de Matemáticas Internacionales. Este es el concurso más difícil de matemáticas del mundo. Hay que resolver unos problemas muy complejos. Y aunque la IA no fue la mejor, estuvo cerca. Y eso anuncia la llegada de la superinteligencia artificial. Está mucho más cerca de lo pronosticado. ¿Qué es la superinteligencia artificial? Básicamente es una IA que es más brillante que los humanos más brillantes. Mejor abogado que los mejores abogados, mejor cineasta, novelista, inversionista, mejor para tomar cualquier tipo de decisiones. Los pronósticos hace unos meses eran que la IA se demoraría hasta el 2030 en llegar a la medalla de oro en las Olimpiadas. Sucedió mucho antes. En contra de las máquinas. La superinteligencia suscita, y con toda la razón, el temor del fin de la humanidad a manos de las máquinas. Sin duda, este es un temor real. Pero además de los futuros distópicos, un artículo de El Economist, la revista británica, le mete el diente a lo que este avance impresionante significa para la economía. El argumento central es que todo el esquema de crecimiento económico que surgió de la revolución industrial cambiará. Las superinteligencias y los humanos dueños de las empresas que las desarrollen se volverán increíblemente ricos y el mundo increíblemente desigual. En una economía donde las ideas y la información ya generan la riqueza, las superinteligencias artificiales se volverán invencibles. El Nobel de Economía, William Nordhaus, lo pone así: información producida por capital de información, es decir, la supería, que a su turno produce información de manera cada vez más rápida, año tras año. Del otro lado, para todos los demás que podemos ser reemplazados en nuestro trabajo por una superinteligencia, no todo es malo. Las superinteligencias crearían un mundo de superabundancia. Habría mejores técnicas en el agro que harán que la comida sea más barata. Medicinas mejores y también más baratas. Enfermedades enteras erradicadas. Lo que sí no está claro es en qué terminaríamos trabajando para comprar esas cosas en este mundo de superabundancia. Si la superinteligencia además logra desarrollar superrobots, buena parte de la humanidad tendrá que esforzarse por encontrar en qué no somos reemplazables, o al menos qué podemos hacer más barato que las mejores máquinas. Una serpiente talla X venenosa, conocida también como mapana, fue rescatada de una zona residencial campestre del sur de Cali. Este hecho generó preocupación porque se trataría de una de las especies de reptiles más letales para los seres humanos, considerando el veneno que posee. Esta es una especie que habita y ha habitado siempre esta región. Eventualmente vamos a encontrarnos con ellas, pero la gente por temor obviamente se alerta, pero no significa que ella estuviese atacando a ninguna persona. Ellas están tras su alimento y lamentablemente las personas no somos responsables con nuestros residuos orgánicos, dejamos las basuras mal tapadas o tiramos basura o alimento por allí y eso promueve la presencia de ratas y las serpientes, en este caso las talla X, van generalmente detrás de estos animales. La serpiente mide 1,15 metros y pesa 1 kilo con 300 gramos, según el DACMA. Ellas cumplen un rol importante para controlar el crecimiento de la población de roedores. A pesar de su letalidad, las autoridades confirmaron que es habitual encontrarlas en diferentes puntos de Cali. La gente que habita y que conoce la zona de ladera, por ejemplo, de la ciudad de Cali, sabe que ellas habitan por allí.
pero ellas, digamos, en su horario diurno, digamos, están durmiendo, ¿sí? Porque ellas son nocturnas. Entonces, generalmente no nos encontramos al mismo tiempo las personas y las serpientes venenosas de este tipo. Si las personas meten sus manos en madrigueras, en huecos, pues obviamente podría haber una serpiente allí durmiendo y por susto la serpiente podría morderlo. En caso de encontrarse con este tipo de serpientes, las autoridades instan a la ciudadanía a mantener la calma y evitar tocarlas, además de comunicarse con la línea 119 de los bomberos de Cali.